Señor, oramos por tu unción, por tu revelación, por tu sabiduría que venga sobre nosotros, por tu luz y tu vida, por tu sanidad. En el nombre de Jesús, oramos que abras cada ojo, cada oído, abre cada corazón, cada mente sea abierta, que entienda y comprenda. Señor, por tu sangre oramos por la redención y por la revelación de tu plan, de tus propósitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos y nos ponemos de acuerdo y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor es sobre identificados con Cristo. Vamos a enseñar esto y luego vamos a tomar nuestro examen final para esta clase en particular en las realidades de la nueva creación. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. El concepto de identificación es algo que inicialmente yo no lo pude entender. Yo entendía o escuchaba la palabra, pero no la veía. ¿Has ido alguna vez al dentista cuando eras pequeño y habría esas revistas que tenían cuadros y figuras escondidas, pero siempre las veía en el dentista y miras el cuadro y no puedes ver, hasta el final puedes decir, oh, hay un pequeño perrito debajo del árbol y ahí está medio camuflado con las hojas. Y esa era la manera que identificación era para mí. Yo la escuchaba y veía las escrituras, pero no la veía. Entonces, hay algunos de ustedes aquí, y eso te ocurre a ti. La escuchaste, sabes que está ahí, pero todavía no se ha revelado. No has saltado de la página, y tú dices, ahí está. Quiero ayudarte en esta vena de identificación. Jesús se identificó con nuestro pecado. Él tomó todo nuestro pecado, toda nuestra enfermedad, nuestra humanidad, y Él sufrió por nuestros pecados, y Él recibió la pena completa y se identificó con nosotros. Ahora, cuando eso ocurrió, nuestra antigua naturaleza, la naturaleza del pecado que empezó en Adán, esa naturaleza pecaminosa, Él se identificó con ella. Él nunca pecó, Jesús nunca pecó, pero Él tomó nuestro pecado. Él se identificó con nosotros. Ahora, cuando Él fue levantado de los muertos y resucitó, nosotros también nos identificamos con Él. En ese lado también, cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Cuando Él fue levantado de los muertos, nosotros también fuimos levantados de los muertos. Cuando Él se sentó a la diestra del Padre, nosotros nos sentamos con Él. Cuando Él ganó la victoria, esa victoria era también la nuestra. Nuestra identificación va no solamente antes de la cruz, sino después de la cruz, y que a nosotros nos identificamos en el cumplimiento con Él. Y es así como Dios nos ve. Él ha hecho un nuevo hombre, Jesús. Y en cada persona, en su familia, tiene esa nueva imagen de ese nuevo hombre dentro de su espíritu. Tenemos el mismo DNA espiritual que está en él, o el ADN, que su vida, su amor, su naturaleza, su habilidad, todo lo que él hizo. Yo cuando escuché esto por primera vez, el primer pensamiento que vino a mí, yo estaba hablando a un grupo de jóvenes. Ellos tenían unos 20 a 15 muchachos y habían ciertos
Jóvenes que habían sido criados en identificación, particularmente una familia, ellos sabían lo que Cristo había hecho. Y yo estaba hablando a este grupo de jóvenes y vamos a orar para que este Jesús lo sane a este joven. Muy bien, esto está bien. Y este muchacho levantó su mano y dijo: Jesús ya ha tomado mi enfermedad, ya ha cargado mis enfermedades y somos sanados. Y yo me acuerdo al mirarlo a él, y era como si alguien me hablara de otro planeta. Y pasó. Yo no tenía ningún punto de referencia de lo que él había dicho. No tenía entendimiento de eso. Y todo en mí era desde un concepto que la sanidad, la liberación o la salvación que sucedía cada día, y que Dios en su mente decía cada día: voy a salvar a este, vamos a sanar a este otro, vamos a ayudar a este otro, a un asunto diario. Y a veces lo hacía con unos y con otros no. Y tú sí, pero no tú. Y algo está mal contigo, pero tú estás aquí adentro, tú estás fuera. Y ese era mi concepto, cómo Dios traía salvación y liberación. Y este muchacho habló algo que sacudió mi pensamiento. Y me puse a pensar en esto. Y el concepto que en la cruz Jesús tomó nuestras enfermedades, cargó con nuestra enfermedad, y la sanidad era algo que estaba pagado, y en la mente de Dios ya está reservado en el banco para nosotros. Ahora, nosotros hacemos retiros de esa cuenta, y parece que ese momento sucediera, pero ahí no fue cuando fue comprado, y no es así en la mente de Dios. En la mente de Dios esto ocurrió hace 2000 años atrás. Digamos, identificación. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ver esto. Vamos a empezar con el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta a eso? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miremos el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿se acuerdan de que les conté la historia de cuando le mencioné a él, que ese fuera el viejo hombre? Y él dijo: no era mi viejo hombre, era yo. Pero nuestro viejo hombre, esa naturaleza de pecado, murió, fue crucificada. ¿Cuándo? En la mente de Dios, en el plan de Dios, sucedió en la crucifixión. Ahora, hay una pequeña palabra en el verso 11 que nos da un entendimiento, y es la palabra consideraos.
consideraos. Algunos otras versiones usan otras palabras. La palabra consideraos quiere decir considéralo hecho. Actúa como si fuera una realidad. Leamos Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Actúen de esa manera. Consideren muertos al pecado. Considérense de esa manera. Tenemos el poder. Piensa un momento en esto. Tenemos el poder de poner el pecado a muerte. Si la raza humana tuviera el poder de poner al pecado a muerte, ¿por qué Jesús tenía que venir y morir? Si Abraham lo pudo haber hecho, si Moisés lo pudo haber hecho, o David, o Daniel, ¿no? La humanidad no podía hacerlo. Tenía que ser hecho por alguien que era perfecto, santo, sin mancha, y que tenga ese poder de resurrección dentro. Jesús lo hizo. Ahora, dice, consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Y la muerte al pecado es también tu muerte al pecado. ¿Qué hace esto? Él cambia de ser obras de nuestra parte para ser la fe en lo que Él hizo en la cruz. Muchas personas, aún en su intento de ser santo y justo, están pasando por alto la cruz. Lo voy a repetir otra vez. En un intento de ser justo y santo, muchos pasan por alto la cruz. Es en su propia fuerza, en su propia habilidad, en su propio negarse a sí mismos. Y muchos a propósito se cortan, ayunan. En algunos siglos pasados iban a cuevas, se desconectaban del mundo en un intento de su propia fuerza carnal morir al pecado. Hay cosas que siempre nos van a ayudar: el negar a la carne, el ayunar. Todas estas cosas nos ayudan, pero la muerte real al pecado tomó lugar en la cruz. Y nuestra fe tiene que estar enfocada en ese punto, que Jesús murió al pecado por nosotros. Y es la parte difícil. Y lo daremos la vuelta. ¿Cuántos de ustedes pueden levantarse de los muertos? Pensamos, voy a morir al pecado. Si puedes morir al pecado, tú también puedes resucitar también en tu propia fuerza. No podemos hacer ninguno de los dos. No solo tenemos que identificarnos con la muerte al pecado, sino que también que tenemos que identificarnos con su resurrección, porque no podemos hacer ninguno de los dos en nuestras propias fuerzas. Tenemos que tener fe. Cuando Él murió en el pecado, el poder del pecado fue roto, y yo me arrepiento, yo renuncio, me doy la vuelta, y de la misma manera pongo mi fe en la resurrección de Jesús. Cuando Él fue levantado, había poder ahí para levantarme, y cuando yo lo confieso como Señor de mi vida, yo soy levantado a nueva vida en Cristo, no por mi propio poder, sino por el poder que lo levantó de los muertos a Él. Vayamos a Efesios capítulo 2. Yo sé que muchos me están mirando ese cuadro ahí en el dentista, así como yo lo estaba mirando. ¿Y qué? Y hablando y mirando fijamente, pero yo creo que va a saltar, así como nosotros empecemos a identificar. Así cuando yo empecé a ver al pequeño perrito al pie del árbol y estaba ahí todo el tiempo, nada cambió.
yo empecé a verlo. La identificación va a empezar a levantarse a través de toda la Biblia, y tú la vas a ver a lo largo de toda la Biblia. Ahora, nosotros actuamos y vivimos nuestras vidas basados en nuestros sistemas más íntimos de creencia, nuestros pensamientos íntimos, nuestras creencias íntimas. Y si vamos a cambiar nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestra creencia íntima y nuestros pensamientos íntimos. Y lo llamamos a eso el renovar la mente. La meditación entra hasta el corazón y en ese proceso llega a tu mente, y mientras nosotros nos identificamos profundamente en nuestro espíritu, estamos muertos al pecado, empezamos a caminar una vida libre de pecado. Si nosotros nos identificamos profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que he sido levantado una nueva vida, que su resurrección es mi resurrección, entonces yo voy a caminar esa vida de resurrección afuera. Hasta que eso llegue hasta lo profundo de mí, quizás hemos tratado de ponerlo afuera, nos hemos identificado de muchas maneras. Alguien dijo, ¿quién eres? Alguien podía haber dicho su nombre. Otro podía haber dicho, soy norteamericano, yo soy de Georgia, yo soy tejano, lo que tenemos muchas identidades. Soy varón, soy mujer. Pero, ¿qué si hubiéramos dicho en ese momento? Y alguien que nos pregunta, ¿quién eres? Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. No es que tenemos que decirle eso, pero esa conciencia ya está en nosotros. Y estamos tan conscientes de ello como somos de nuestro nombre o de nuestro número de identificación de nuestro pasaporte o nacionalidad, color, género, lo que sea. Jesús escogió identificarse con nosotros para que nosotros nos identifiquemos con Él. Efesios capítulo 2. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, vea esa frase en el verso 3, y éramos por naturaleza. Esa era nuestra naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos. Ahora, la realidad de esto no vino a mi vida o hasta tu vida, hasta el momento que lo creíste. Pero no ese es el momento que ocurrió. ¿Está bien? El dinero en el banco ha sido depositado en tu cuenta, está ahí. Es tuya. Tú escribes un cheque. El momento que tú escribes el cheque no es el momento cuando el dinero ha sido puesto en el banco. El dinero fue puesto días atrás, pero el momento que tú escribes el cheque es el momento en el que tú sacas dinero. Dios ya hizo el depósito de esa vida mucho más atrás. El momento que nosotros creímos y confesamos, hemos sacado ese dinero, ese depósito. ¿Estamos viendo eso ahí? Estaba ahí todo el tiempo. Esta revelación nos ayudó concerniente a la sanidad. Y vamos a hablar de esto en la clase de sanidad. El momento que la sanidad viene al cuerpo de una persona no es el momento que Dios decidió sanarlos. No es el momento que el poder de la sanidad estaba ahí, es el momento el que lo sacaron de esa reserva, de ese depósito de sanidad que ya fue puesto disponible en el Calvario.
Pues por eso que dice, fuimos sanados, fuimos redimidos, fuimos liberados. La sanidad, liberación, redención vinieron a nosotros el momento que creímos y empezamos a beneficiarnos de ello, pero Dios, Él ya decidió mucho tiempo atrás. ¿Qué hace esto para nosotros? Nos ayuda en muchas áreas cuando se hace realidad. Y te das cuenta que Dios no es un Dios medio esquizofrénico. O quizás lo hago, quizás no. Empezamos a pensar que Dios es como es la gente. Entonces vamos a un restaurante y yo quiero esto. Y viene la mesera. ¿Puedo cambiar esa orden? Quiero esto. Oh, puedo venir. Quiero cambiar otra vez. Y pensamos que es así Dios. Yo voy a decidir, yo voy a sanarlos. No, 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 no. Quizás los sane, pero no, no, no. También en la victoria. ¿Cuándo Dios me va a dar victoria? Nos va a dar gozo, nos va a dar liberación. Y tenemos este concepto, Señor, por favor, hazlo. Libérame, ayúdame, levántame, dame paz. Como si Dios estuviera ahí pensando y diciendo, sí, quizás, a ver, Piensa cómo la gente ora. Es como si Dios, en las mentes de Dios, es esquizofrénico. Tiene una decisión, está cambiando. Dios es el mismo todo el tiempo. Lo que Él dijo, tú puedes tomarlo al banco. Está ahí, está establecido, está resuelto. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, date cuenta de esto. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es el verbo en estos? El tiempo del verbo. Es tiempo pasado. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido levantado tú? ¿Tres de ustedes? ¿Has sido levantado? ¿Estás sentado con Él? Yo aquí me parece que estás sentado en la sala del Instituto Bíblico. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te sentaste con Él? ¿Cuándo tomó lugar? Hace 2000 años atrás. Entonces, la nueva persona, el nuevo hombre, el nuevo espíritu que está en ti, es el mismo espíritu que fue levantado en ese tercer día. Tú no tienes un Cristo diferente de tú. El mismo Jesús. Entonces, esto empezamos a entender en la escuela dominical. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Sí. Y cuando crecemos decimos que el mismo Jesús que fue levantado de los muertos vive en ti. Oh, yo no sé, hermano. Es un poco profundo. Eso es lo que hemos aprendido cuando éramos niños en la escuela dominical o en la escuela de verano. ¿Cuántos de ustedes creen que vive en ti? Es el mismo Jesús que fue levantado de los muertos. Es el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando Él se sentó, tú te sentaste. Tú te has dado cuenta el día que creíste. Tú dijiste, ¿cómo puede ser esto? Bien, quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Cómo Cristo estaba en los lomos de Abraham? La Biblia dice que Él estaba en los lomos de Abraham. ¿Cómo Él estaba antes de la fundación del mundo? ¿Cómo
Él fue crucificado antes de la fundación del tiempo. Son declaraciones encontradas en el Nuevo Testamento. Porque esa semilla que iba a venir a través de Abraham, Isaac, Jacob, David y luego a través de María, dentro de María, toda esa semilla vino. El Espíritu de Dios quiere revelar algo a nosotros que va a hacer que caminemos en victoria en nuestras vidas, que nos traslade de las circunstancias, opiniones, emociones, que nosotros sabemos que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado a Él. Cuando Él fue enterrado, mi antigua naturaleza fue enterrada. Cuando mi pecado fue sacado, también el mío fue sacado. Y yo me considero hecho. Mi fe no está en la habilidad de mi carne para vencer al pecado, que mi fe está en mi capacidad de resucitar. Yo no puedo hacer ninguno de los dos, pero Jesús lo hizo por mí. ¿Qué nos hace esto? Nos hace gente de Jesús, totalmente y absolutamente dependientes de Jesús, y también nos hace predicadores de la cruz, que estamos envueltos en ese momento. No estamos en el existencialismo o espiritismo. No queremos hacer esto. Es por fe en lo que Jesús hizo. Yo estoy identificado totalmente, y te voy a dar algunas escrituras que te puedan ayudar. Primera de Juan 4:17. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo digamos, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es identificación. Cuando Sharon se casó conmigo, ella se convirtió en Sharon Doherty. Y nos convertimos en uno. Primera de Corintios 6:17. Aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Yo estoy identificado con Él. Lo que está en Jesús está en ti. Está en ti. Tú lo tienes. ¿Tú estás tratando de decir que eres como Jesús? No, no estoy tratando de decirlo. Lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que tú eres de esa manera. Ahora, tenemos distintas personalidades, tenemos distintos matices, tenemos distintas actitudes, distintos gustos, pero en nuestro espíritu hay un solo Salvador, un nuevo hombre, y su nombre es Jesús. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando tenemos la identificación, tenemos ese sentido y esa habilidad de vencer al diablo, de vencer a los espíritus del anticristo. No tenemos miedo al mundo, que la identificación está ahí. No nos estamos enorgulleciendo en un sentido de arrogancia, pero es al contrario, a propósito. Si sabemos que apartados de Él no somos nada, sin Él no podemos hacer nada. Colosenses 1:27. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y este era el misterio que Pablo predicó. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, hay cosas que Pablo escribe y son difíciles de entender? Y es una de ellas. Aún Pedro, cuando escribió acerca de otros, son cosas difíciles de entender. Cristo en ti. ¿Por qué? Porque el evangelio que Pablo predicó
no ha venido a él, porque lo siguió a Jesús por Galilea, Judea y al Calvario. Él no estaba ahí. Él no estaba ahí. No estaba presente con Pedro, Juan y Jacobo. Él, al principio, él se oponía a esa verdad y los trataba de meter en la prisión. Pero cuando estaba yendo a Damasco, cuando Jesús lo encontró, y después 14 años pasó en el desierto de Arabia, Jesús le reveló este evangelio a él y develó todo lo que era, que Dios quería que sucediera, que iba a unir a la humanidad con esa nueva creación iba a ser hecha. Y aquellos que iban a nacer de nuevo iban a ser creados en Cristo Jesús, a su misma semejanza y identidad que hay en su Hijo, iba a ser transmitida a cada uno que crea. Cristo en ti ahora es tu esperanza de gloria. Veamos en Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo nos ha cualificado, nos hizo aptos? Colosenses 1:12. En la crucifixión y resurrección de Jesús. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo sucedió? En la mente de Dios pasó hace 2000 años. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto fue comprado en ese momento. Nosotros cambiamos ese cheque y recibimos los beneficios de ello. Y ha sido aplicado a nosotros personalmente el momento que lo creímos. Veamos otra vez en Efesios capítulo 1. Vamos a empezar con el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nos bendijo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, que fui redimido, fui bendecido, fui liberado, fui sanado, la salvación fue comprada y ahora estoy recibiendo la redención, liberación, bendición, salvación y todos los beneficios porque ya fue pagado hace tiempo atrás. Me estoy identificando con Cristo. ¿Quién soy? Estoy en Él. Por tus grandes obras, porque eres súper. No es ahí porque estás ahí. Porque es por sus grandes obras y porque Él es súper. Porque Él vino y abrió la puerta para ti. Así como nos escogió en Él. Y antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí en la mente de Dios ya estaba en su corazón, en su dirección, antes de que el mundo fuese fundado. Para que fuésemos santos. Él nos predestinó para adoptarnos como hijos en Cristo Jesús. En la mente de Dios, Él ya planeó esto. Él lo sabía. Él estaba caminando de acuerdo al puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese fue el momento que yo fui aceptado. Ahora, muchos saben este verso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vayamos, volquemos 2 páginas, Gálatas 2:20, hacia la izquierda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso?
¿Has ido a la cruz? Ambos están en lo correcto. Nuestra antigua naturaleza estaba ahí. La naturaleza del pecado que empezó con Adán. Acuérdense que esa naturaleza pasó a cada persona en esta raza humana. Toda esa antigua naturaleza fue crucificada. Pero no solo fuiste tocado por el primer Adán, sino lo que estaba en el segundo Adán vino a ti. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, esa antigua naturaleza, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora vemos los dos lados. Ya estoy vivo en Cristo, estoy resucitado con Él, estamos caminando en resurrección, somos gente de resurrección. Y es por esa razón que nos levantamos cada vez que nos caemos, porque hay poder de resurrección en nosotros. Somos esa clase de personas. Por esa razón es que perdonamos. Traigamos esto a lo práctico en tu vida personal. ¿Qué quiere decir identificación? Cuando tú eres lastimado, por esa razón perdonas, porque el perdonador vive dentro de ti, y aquel que te perdonó en la cruz está viviendo dentro de ti. Tu mente quizás puede tener algunas dificultades en entender esto, pero sabes en tu corazón que tienes que perdonar, y en tu mente dices, no quiero hacerlo, y al final tú te rindes, yo sé lo que tengo que hacer, y perdono. ¿Por qué damos nuestras vidas a otras personas? ¿Por qué nos sacrificamos nosotros? Es porque aquel que vive dentro de nosotros, su misma vida, su naturaleza está dentro de nosotros, su poder, su habilidad, ha sido identificado con Él, ha sido levantado con Él. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Su habilidad está dentro de